Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Te mereces tu lectura, ¿vale, cariño? Muchísimas gracias por tu apoyo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, Libra, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Muy bien, cariño. Es muy curioso, Libra, porque una de las imágenes que yo he visto es como que tú estás acostado o acostada en casa o en cualquier lugar, cariño, y tienes como esa percepción que algo te está presionando como el pecho, mi querido Libra. O tú de repente tienes pesadillas o tienes la sensación que existe una energía que te presiona, o en estos momentos, cariño, hay un grupo de ustedes que posiblemente estás un poco nervioso, nerviosa, y lo único que haces es dormir. Esto pasa mucho, ¿vale? Cuando uno tiene lo que es un problema, supongamos lo que es en la familia, en el trabajo, con la pareja, etcétera, etcétera, y a veces cuando no encontramos lo que es la solución, lo único que queremos es dormir, recuperar lo que es energía, mi querido Libra. Siento también, mi querido Libra, que muy pronto tú vas a encontrar la respuesta. Muy pronto, ¿vale? Pero es cierto que en estos momentos estás un poco tenso, un poco tensa, o estás teniendo ese tipo de sueño, cariño, que estás así como que observas todo y no puedes levantarte. Tiene un nombre, ¿vale? Tiene un nombre, pero en estos momentos no me acuerdo. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Mi querido Libra, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del carro, cariño. Esta situación puede estar relacionada con la familia, situaciones ocultas, con la distancia también. A lo mejor extrañas a una persona que está en la distancia, a lo mejor extrañas, yo que sé, a tu familia, tus seres queridos, o de repente muchos de ustedes, Libra, están haciendo un viaje, un cambio también. Si te das cuenta, mi querido Libra, aquí hay un personaje que está avanzando lo que es en una carroza. Este personaje tiene como una armadura. Siento, mi querido Libra, que muchos de vosotros quizás están lidiando con una persona que le cuesta expresar sus sentimientos también. O no entiendes por qué esa persona tiene ese cambio de humor. ¿Por qué de repente a veces se porta de una forma negativa, otro día de una forma positiva? ¿O sientes que te está ocultando algo? Si te das cuenta también, este personaje sale lo que es un carro. Este personaje, cariño, está como conduciendo. ¿Qué nos dice mi querido Libra? Es importante que tú te rescates, es importante que pienses en ti. Si tú en estos momentos hay algo que te está atormentando, que quizás de repente por esa angustia solamente te lo pasas durmiendo, tienes que rescatarte, mi querido Libra, ¿vale? Tienes que resurgir como el ave fénix. Todo es actitud, cariño. Vamos a continuar. El signo Cáncer, vamos a ver qué signo más. Libra. Otra vez Cáncer. Me sale Virgo. Piscis o Acuario, confirma Acuario. Ve tomando solamente
lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, Libra. Vamos a ver, corazón. Para todo va a haber solución. La letra S, la letra Z, la letra Y y la letra V, mi querido Libra. Un mensaje del tarot Z. ¿Qué está pasando o qué te quiere decir? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Esta carta. La carta de la sacerdotisa, cariño. Dependiendo de las cartas que me salgan a continuación, Libra, puede ser que muchos de vosotros tienen problemas con la familia, con los padres, con la pareja también, o simplemente, cariño, esa sensación de que tú no puedes dormir, de que algo te está acechando, de que algo no te deja respirar, también puede estar relacionado con la magia, dependiendo de la carta que me salga ahora. ¿Por qué? Porque la carta de la sacerdotisa, cariño, es una energía evolucionada. Es una energía que conoce ya de la vida, que conoce de la magia, que conoce del ocultismo, etcétera, etcétera. Pero no todo tiene que ser malo, Libra. Porque puede ser que en estos momentos te preocupa el estado de tu familia. ¿Por qué no? Vamos a ver. ¿Qué me dicen, vale? El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Tenemos lo que es la carta del 4 de Pentáculos. Esta situación, Libra, te mantiene como un poco apartado de los demás. A lo mejor te cuesta contar, te cuesta expresar lo que te está pasando. Tú puedes estar rodeado de muchas personas, pero te cuesta. Hay algo que te está como atormentando. Hay algo que te gustaría decir, que te gustaría hablar, pero te sientes como un poco aislado, aislada. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. La carta también del 8 de bastos y la carta de la fuerza. Siento, mi querido Libra, que posiblemente muchos de vosotros en estos momentos necesitan quizás el contacto, la comunicación de una persona que es muy importante para ti, pero que no está en tu zona de confort. No está en tu lugar, cariño. Esta persona puede estar lo que es en la distancia. Esta persona de repente vosotros han tomado la decisión de separarse. Este personaje, sea hombre o mujer, te está pensando, cariño, ¿vale? Te está pensando, pero no está en tu zona de confort, cariño. ¿Alguna persona te ha preguntado ya qué es lo que está pasando contigo? Porque te está notando un poco extraño, un poco extraña. A lo mejor estás un poco distraído, distraída por lo que está pasando en estos momentos en tu vida. Vamos a continuar. Yo lo que quiero preguntar, cariño, si esto está influido solamente con la familia o de repente existe algo relacionado con la magia. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Voy a coger todas las cartas, ¿vale? Quiero una respuesta. Del tarot egipcio. Esto que está pasando con Libra, ¿solamente es un asunto familiar? ¿Un asunto con su pareja, con su entorno? ¿O está relacionado con la magia? Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta de la estrella. Está relacionado, cariño, con tu entorno, con tu familia, con la distancia, porque tenemos lo que es el hilo de la vida, con la familia, con tu pareja, con tu relación, con una persona que está en la distancia también. No tiene que ver nada en estos momentos, al menos en esta semana Libra, no tiene que ver nada con la brujería, ni hechizo, ni nada. Esto está relacionado, pareja, familia, amistades, una persona cercana, hijos, ¿por qué no? Porque tenemos lo que es el hilo de la vida. Vamos a ver, Libra, qué consejo te dan las cartas. Vamos a ver, corazón, que Dios y el universo me ayude. El oráculo. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Y luego voy a sacar cartas para ver
qué es lo que está pensando ellos, porque siento que muchos de vosotros su problema está relacionado con la familia, con la pareja, con una persona especial. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Libra. Dice, aquí y ahora. Mira, quiero que observes muy bien esta carta del oráculo. Si tú te das cuenta, cariño, aquí en este cartel dice futuro y es de color verde. Quiere decir que el futuro promete. El futuro, mi querido Libra, va a dar frutos. El pasado, cariño, si te das cuenta, aquí dice pasado, este terreno está seco, cariño. Quiere decir que si tú de repente estás recordando una situación del pasado o extrañas a una persona del pasado, esa historia tiene que quedar zanjado ya. Si tú en estos momentos quizás, Libra, estás tratando con una persona o estás saliendo con alguien, esa relación, cariño, tiene futuro. Tiene futuro. O si estás en pareja, pero sin embargo piensas en alguien del pasado. Te dice, la situación del pasado ya está zanjado. El otro mensaje también cuando te dice aquí y ahora, tú tienes que vivir también tu presente, cariño. Tú tienes que ser feliz en el lugar donde tú estás en estos momentos. Porque siento que muchos de vosotros posiblemente no están en su zona de confort. A lo mejor has tenido que hacer un viaje por trabajo, por amor, por estudio, etcétera, etcétera, y extrañas situaciones del pasado o extrañas tu casa, tu hogar, tu ambiente. El oráculo dice, tienes que disfrutar tu presente, tu momento, tu lugar. Quiero que te fijes muy bien, aquí hay una niña que me están diciendo, tienes que empezar a recuperar a tu niño, a tu niña interior, tienes que sonreír más. No te compliques la vida, para todo va a haber solución. Y esta niña, mi querido Libra, está montado lo que es en el huevo cósmico. Y este huevo cósmico tiene una ventana. ¿Qué me dicen? Cuando tú empieces a resurgir como el ave fénix, cuando tú empieces a sonreír más, a disfrutar de tu presente, a disfrutar de ese lugar donde tú estás actualmente, te va a llegar la suerte. ¿Por qué? Porque el huevo cósmico está contigo. Hay una ventana, hay una oportunidad. Vamos a ver. ¿Qué tipo de suerte lo llegará a Libra? Vamos a ver con el tarot espiritual. ¿Qué tipo de suerte lo llegará a Libra? ¿Qué tipo de suerte lo llegará a Libra? Porque siento, cariño, como que no te sientes bien en un lugar donde tú estás o los cambios que has hecho. La carta del 6 de bastos. Te vas a volver una persona, cariño, con un carácter muy fuerte. Te vas a volver una persona, cariño, que inclusive vas a recuperar tu estado anímico, pero sobre todo el dinero. Te vas a sentir realizado y realizada. Sé que a lo mejor de repente muchos de vosotros me dicen, Richard, pero no todo es dinero en la vida. Yo sé, cariño, al igual como también no todo es amor en la vida, cariño. Cuando tú tienes amor propio, cuando tú empiezas a amarte, a quererte, no necesitas estar acompañado o acompañada de alguien. Si esa persona está a tu lado, cariño, perfecto. Pero si no está, no pasa nada. ¿Por qué? Porque primero hay que amarse uno mismo, Libra. Primero. Cuando tú empiezas a vibrar bien, corazón, cuando tú te sientes en paz, en armonía, en tranquilidad, todo lo bueno viene. Tú has escuchado ese refrán que dice, el dinero atrae más dinero, el amor atrae más amor, la salud atrae más salud. Y esto también puede ser lo contrario. ¿Te ha pasado alguna vez, mi querido Libra? Te despiden del trabajo. A la semana termina tu relación. A la otra semana te enfermas tú. ¿Por qué? Porque es un efecto dominó. Por eso es importante saber vibrar. Por eso es importante ver con buena actitud los problemas. Porque todo es un efecto dominó. Porque el universo no distingue entre negativo y positivo. Te va a dar lo que tú estás vibrando. Si tú en este momento tienes inseguridades, te va a dar inseguridades. Si tú tienes de repente muchos problemas amorosos, te va a dar más problemas amorosos. Entonces, tienes que cambiar el chip. Empieza a pensar de una forma positiva. Resurge como el ave fénix porque algo va a venir a tu vida. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Libra. Vamos a ver.
Opción 1, opción 2, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la templanza es un sí, puede ser que estás lidiando con un sagitario o un acuario. Vamos a ver qué me dice economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Economía, vamos a ver qué te dice. La carta del sol, cariño. Muy pronto te van a hablar de un proyecto, de un sueño, o simplemente tú vas a empezar un trabajo nuevo o un proyecto, ¿vale? Te viene posiblemente una propuesta. Sí, corazón, te veo trabajando en algo nuevo también, o te veo simplemente trabajando en algo que tú siempre has querido desempeñar lo que es en tu vida. Va a haber una propuesta, un contrato, vas a firmar algo. Vamos a ver qué te dice los ángeles del amor, porque esta carta es una carta de trabajo, mira, cariño. Una carta de trabajo. La carta del sol, cariño, vas a conseguir lo que tú has estado buscando en la parte económica. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. Dice, conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja, mi querido Libra. Siento, mi querido Libra, que muchos de vosotros, posiblemente esa angustia que tú estás teniendo, es porque tu pareja a lo mejor es el típico carácter que a veces está bien, a veces está mal, un día se pone en contacto contigo, otro día desaparece, un día te dice guapa, guapo, otro día te dice lo peor, cariño. Habla con esa persona, ¿vale? Tú también tienes que decir cómo te sientes cada vez que esta persona tiene ese cambio de humor. Tú tienes que también poner tus límites, porque a veces, cariño, las personas se acostumbran, mi querido Libra. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 8 de oros. ¿Tienes algún tipo de problema o de repente necesitas aclarar algo con una persona de elemento tierra? Capricornio, Tauro o Virgo. Esta persona está dentro del trabajo del proyecto. Esta persona puede ser de piel blanca, piel trigueña, cabello largo, negro o castaño, cariño. Es una persona un poco cerrada, terco, terca. La carta del juicio. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente estás lidiando con un Piscis o un Acuario. Esta persona, cariño, es una persona que en este momento va a su aire. Fíjate muy bien, va a su aire. Puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, pero también puede ser mulato, moreno, morena. ¿Por qué no? Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta de la fuerza. ¿Te gustaría saber cuáles son sus intenciones o qué es lo que pretende esta persona contigo? ¿Vale? Hay una persona que ha llegado a lo que es a tu vida. Esta persona, de repente vosotros están lo que es en la parte pasional, pero a veces tú sientes que esta persona quiere lo que es una relación estable, pero por el momento no ves las cosas claras. Por otra parte, mi querido Libra, siento que muchos de vosotros te gustaría entender a tus hijos. Posiblemente muchos de vosotros están lidiando con la familia, con los hijos, y en estos momentos, quizás por la edad, están un poco rebeldes también. Algunos de ellos pueden ser de elemento fuego, Sagitario, Leo, Aries. La carta del emperador. Hay una persona de piel morena, cabello corto, puede ser que tenga tatuajes, es una persona que se viste con colores vivos, puede ser tu jefe, tu jefa, o de repente es una persona que tiene lo que es una estabilidad económica. Esta persona, cariño, siempre te observa, es una persona muy estratega, está planificando algo, está posiblemente, cariño, pensando cómo tener contacto contigo, o de repente este personaje quiere hacer algo por su propia cuenta. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, pero también puede ser cualquier otro signo. Bendiciones, mi querido Libra. Cariño, te recomiendo que te mantengas sereno, serena. Para todo va a haber solución. En este momento tú estás un poco nervioso, nerviosa, quizás porque las cosas no salen como tú esperabas, pero cambia el chip. Verás que todo se pone en orden. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.